Ley número 10. Peligro de contagio. Evite a los perdedores y los desdichados. La desdicha de los demás puede conducirlo a la muerte. Los estados de ánimo son tan contagiosos y tóxicos como una enfermedad infecciosa. Aunque sienta que debe tenderle una mano a alguien que se está hundiendo, lo único que logrará con ello será acelerar su propia caída. A menudo, los perdedores son artífices de su propia desgracia y terminan por transmitirla a quienes quiere ayudarlos. Evítelos y, en cambio, frecuente individuos ganadores y felices. Transgresión de la ley. Mary Gilmer nació en Limerick, Irlanda, en 1818. Llegó a París alrededor de 1840 para hacer fortuna como bailarina y actriz. Adoptó el nombre de Lola Montes. Su madre tenía una lejana ascendencia hispánica y afirmó ser bailarina de flamenco oriunda de España. A partir de 1845 su carrera comenzó a languirse, de modo que, para sobrevivir, se hizo cortesana. Pronto llegó a ser una de las más exitosas de París. Solo un hombre podía salvar la carrera bailarina de Lola: Alexandre Dugarier, dueño y también el crítico de arte del diario de mayor circulación en Francia. Lola decidió cortejarlo y conquistarlo. Al investigar sus costumbres, descubrió que Dugarier salía a cabalgar todas las mañanas. Como también ella era una excelente jinete, salió a caballo una mañana y se encontró por casualidad con él. Pronto comenzaron a salir a cabalgar juntos todos los días. Algunas semanas después, Lola se mudó al departamento de Dugarier. Durante un tiempo ambos fueron muy felices. Con la ayuda de Dugarier, Lola comenzó a reactivar su carrera de bailarina, a pesar del riesgo que ello significaba para su posición social. Dugarier anunció a sus amigos que se casaría con Lola aquella primavera. Lola nunca le había confesado que a los 19 años de edad se había fugado con un inglés, con el cual continuaba legalmente casada. A pesar de que Dugarier estaba profundamente enamorado, su vida comenzó a desboronarse. Su suerte en los negocios cambiaba. Sus influyentes amigos comenzaban a aludirlo. Cierta noche, Dugarier fue invitado a una de las fiestas a la que concurrían algunos de los jóvenes más acaudalados de París. Lola quería ir a toda costa, pero él no se lo permitió. Esa fue la primera pelea de la pareja. Dugarier asistió solo a la fiesta. Allí, totalmente borracho, insultó a un influyente crítico teatral, Jean Baptiste Rosenberg de Beauvais, supuestamente por algo que el hombre había dicho acerca de Lola. A la mañana siguiente, Beauvais, que era el mejor tirador de Francia, lo desafió a batirse en duelo. Dugarier intentó disculparse, pero el duelo se llevó a cabo y Dugarier fue muerto. Así terminó la vida de uno de los jóvenes más prometedores de la sociedad parisense. Desconsolada, Lola abandonó París. En 1846, Lola Montes estaba en Múnich, donde decidió cortejar y conquistar al rey Luis de Baviera. Descubrió que la mejor forma de abordar al soberano era a través de su edecán, el conde Otto von Reichberg, un hombre que tenía gran debilidad por las jóvenes bonitas. Cierto día, cuando el conde se encontraba desayunando en un café al aire libre, Lola pasó por allí montada en su caballo. Sufrió una oportuna caída accidental y aterrizó a los pies de Reichberg. El conde corrió en su auxilio. Quedó encantado con Lola y le prometió presentarla a Luis de Baviera. Reichberg dispuso a una audiencia con el rey, pero cuando Lola llegó
A la antesala oyó que Luis de Baviera decía que se hallaba demasiado ocupado como para encontrarse con una extraña que procuraba favores. Lola apartó a los guardias e ingresó a la sala donde se encontraba el rey. En el forcejeo con los guardias, de alguna forma, la parte delantera de su vestido se desgarró. Quizás lo hizo ella misma, quizás uno de los custodios, de manera que, ante la mirada atónica de todos, y sobre todo del rey, sus pechos desnudos quedaron al descubierto. Lola obtuvo su audiencia con Luis de Baviera. 55 horas después, debutó en los escenarios bávaros. Las críticas fueron espantosas, pero ello no impidió que el rey le consiguiera más actuaciones para ella. Según sus propias palabras, Luis de Baviera había sido hechizado por Lola. Comenzó a aparecer en público de brazo con ella y le compró y amuebló una vivienda en una de las zonas más elegantes de Múnich. A pesar que tenía fama de tacaño y no solía hacer afecto a las extravagancias, comenzó a colmar a Lola de regalos y escribirle poemas de amor. Convertida en amante favorita del rey, fue catapultada a la fama de la noche a la mañana. Lola comenzó a perder su sentido común. Cierto día, durante una de sus cabalgatas, vio a un hombre que cabalgaba más adelante, con demasiada lentitud para el gusto de ella. Como no conseguía pasarlo, comenzó a golpearlo con la fusta. En otra ocasión, sacó a su perro a pasear sin llevarlo de la correa. Cuando el animal atacó a un transeúnte, Lola, en lugar de ayudar al hombre, lo golpeó con la correa del perro. Incidentes de este tipo enfurecieron a los conservadores ciudadanos de Baviera, pero el rey defendía a Lola contra viento y marea. Incluso le consiguió la ciudadanía bávara. Quienes conformaban su entorno trataron de advertirle de los peligros que extrañaba aquella relación, pero el rey despedía a todo aquel que osaba criticar a Lola. Mientras los bávaros, que hasta entonces habían amado a su rey, mostraban sin rodeos que le habían perdido todo respeto. Lola fue nombrada condesa. Residía en un nuevo palacio construido para ella y comenzó a meterse en política como asesora del rey. Era una de las personas más poderosas del reino. A medida que su influencia sobre el gabinete del soberano iba creciendo, trataba a los demás ministros con la mayor arrogancia y desdén. Como consecuencia, en toda Baviera comenzaron a producirse manifestaciones contra la amante del rey. Un país, otrora pacífico, de pronto parecía hallarse al borde de una guerra civil, pues los estudiantes clamaban en todas partes: Raus mit Lola. Para febrero de 1848, Luis de Baviera ya no pudo resistir la presión. Con profunda tristeza ordenó a Lola que abandonara Baviera de inmediato. Lola se fue, pero no sin antes cobrar una importante indemnización. Durante las 5 semanas siguientes, la ira de los bávaros se dirigió contra su antes tan amado rey, que en marzo de aquel año se vio obligado a abdicar. Lola Montes se mudó a Inglaterra. Lo que necesitaba por sobre todas las cosas era un halo de respetabilidad, de modo que, a pesar de estar casada, aún no se había divorciado del inglés. Le echó el ojo a George Trafford Heal, un joven y brillante oficial del ejército, hijo de un influyente abogado, aunque era 10 años menor que Lola y podría haber elegido esposa entre las jóvenes más bellas y adineradas de la sociedad británica. Heal cayó bajo su hechizo. Se casaron en
1849. No mucho después, Lola fue arrestada, acusada de bigamia, pero logró eludir la cárcel. Ella y Heard se dirigieron a España. Tenían peleas terribles y en cierta ocasión Lola lo atacó con un cuchillo. A fin, terminó echándolo. Cuando Heard regresó a Inglaterra, se encontró con que había perdido su cargo en el ejército. Marginado por la sociedad inglesa, marchó a Portugal, donde vivió en la pobreza. Al cabo de pocos meses, concluyó su corta vida en un accidente náutico. Algunos años más tarde, el hombre que había publicado la autobiografía de Lola Montes fue a la bancarrota. En 1853, Lola se mudó a California, donde conoció a un hombre llamado Pat Woolf, quien se casó. Esta relación, como todas las anteriores, fue tormentosa. Por lo último, lo abandonó por otro hombre. Woolf comenzó a beber y cayó en una profunda depresión que duró hasta su muerte. 4 años después, cuando aún era relativamente joven, a los 41 años de edad, Lola donó todas sus ropas y joyas y se volvió hacia Dios. Recorrió Estados Unidos dando conferencias sobre temas religiosos, vestida de blanco y con el remedo de un halo como adorno en la cabeza. Murió 2 años después, en 1861. Interpretación. Lola Montes atraía a los hombres con sus artimañas, pero el poder que ejercía sobre ellos iba más allá de lo sexual. Era a través de la fuerza de su carácter que mantenía fascinados a sus amantes. Los hombres eran atraídos hacia el remolino de su personalidad, que los envolvía y absorbía. Se sentían confundidos, alterados, pero la intensidad de las emociones que ella le generaba también hacía que se sintiesen más vivos. Como sucede a menudo con los contagios, los problemas comienzan a surgir solo con el correr del tiempo. La inherente inestabilidad de Lola acababa por irritar a sus amantes. Llegaban a involucrarse con problemas de Lola, y su fijación los impulsaba a ayudarla. Este era el punto clave de la enfermedad. Resultaba imposible ayudar a Lola Montes, pues sus problemas tenían raíces demasiado profundas. Una vez que el amante de turno se identificaba con ellos, estaba perdido. Se veía envuelto en peleas, y la toxicidad de la relación se extendía a sus familiares y amigos, o, en el caso de Luis de Baviera, a toda una nación. La única solución consistía en separarse de Lola. De lo contrario, sufrirían la ruina. El tipo de personalidad tóxica y contagiosa no se limita a las mujeres, no tiene nada que ver con el sexo, proviene de una inestabilidad interior que se irradia hacia afuera y atrae el desastre. Hay algo así como un deseo de generar el caos y la destrucción. Usted puede pasar toda la vida analizando la patología de los caracteres tóxicos, pero no pierda su tiempo. Limítese a aprender la lección. Cuando sospeche que se encuentra en presencia de una persona contagiosamente tóxica, no discuta, no intente ayudar, no derive a esa persona a sus amigos o se verá involucrado sin remedio. Huya de la presencia de la persona tóxica o sufrirá las consecuencias. Claves para alcanzar el poder. Los desafortunados de este mundo, que han sido golpeados por circunstancias incontrolables, merecen toda la ayuda, la simpatía
y el apoyo que podamos brindarles. Pero hay otros que no han nacido desafortunados o desdichados, sino que atraen las desgracias a través de sus actos destructivos y su perturbador afecto sobre los demás. Sería magnífico si pudiésemos ayudarlos a levantar la cabeza, a modificar sus esquemas de comportamiento, pero la mayoría de las veces las cosas suceden a la inversa. Son los esquemas destructivos de ellos los que terminan por meterse dentro de nosotros y cambiarnos. La razón es muy simple: el ser humano es en extremo susceptible a los humores, a las emociones e incluso a la forma de pensar de aquellas personas con las que comparte su tiempo. Los individuos desdichados y desequilibrados sin remedio tienen una capacidad particularmente grande para contagiarnos su toxicidad gracias a la extrema intensidad de sus caracteres y emociones. A menudo se presentan como víctimas, lo cual a primera vista torna difícil comprender que sus desgracias son autogeneradas. Antes de que uno pueda darse cuenta de la verdadera naturaleza de sus problemas, ya ha sido contagiado por ellos. Es necesario que comprenda lo siguiente: en el juego del poder es de importancia crucial verificar con qué tipo de gente se asocia. El riesgo de interactuar con personas contagiosas reside en que usted desperdiciará un tiempo valioso y mucha energía para librarse de esa influencia negativa, y, gracias a una especie de culpa por asociación, también perderá valor ante los ojos de los demás. Nunca subestime los peligros del contagio que presenta una persona tóxica. Existen muchas clases de personas tóxicas de las que hay que prevenirse, pero el más virulento es el individuo que sufre de insatisfacción crónica. Casio, el magistrado romano que conspiró contra Julio César, padecía de insatisfacción que proviene de una profunda envidia. Simplemente no soportaba la presencia de alguien más talentoso que él. Quizás presintiendo el resentimiento que destilaba aquel hombre, Julio César no le confirió el cargo de primer magistrado, que asignó en cambio a Bruto. Casio rumió y rumió su odio contra César hasta convertirlo en algo patológico. El propio Bruto, un convencido republicano, censuraba la dictadura de César. Si hubiese tenido la paciencia de esperar, después de la muerte de César, se habría convertido en el primer hombre de Roma y podría haber enmendado los males que generó su antecesor. Pero Casio lo contagió con su propio rencor, llenándolo los oídos con comentarios de los actos malvados de César. Al fin convenció a Bruto y lo ganó para su conspiración. Aquello fue el comienzo de una gran tragedia. ¿Cuántas desgracias habrían podido evitarse si Bruto hubiese aprendido a temer la fuerza contagiosa de las personas tóxicas? A este tipo de infecciones existe una sola solución: la cuarentena. Pero cuando usted al fin reconoce el problema, suele ser ya demasiado tarde. Lola Montes lo apoyaba con su fuerte personalidad. Un Casio lo envuelve con sus confidencias y su complejidad de sus sentimientos. ¿Cómo es posible protegerse contra un virus tan activos y patológicos? La respuesta reside en juzgar a la gente por él. Imagen: un virus invisible penetra. Efecto que ejercen sobre el mundo lo que lo rodea, y no por las causas. Nuestros poros sin advertencia previa, y aquellos nos presentan como motivo de sus problemas, los agentes, y se esparce lenta y silenciosamente. De contagio pueden ser reconocidos por las desgracias que atraen, antes que podamos darnos cuenta sobre sí mismo, por su larga lista de relaciones fracasadas. Infecciones no han invadido por completo, inestabilidad de su carrera y por la misma fuerza de su carácter, que los envuelve y les hace perder la razón. Tome esas señales como advertencia de que se encuentra frente a una persona tóxica altamente contagiosa. Aprenda a verles el
descontento en la mirada. Y lo más importante de todo, no les tenga lástima. No se enrede tratando de ayudarlos. La persona tóxica no cambiará, pero usted quedará atrapado. La otra cara del contagio es igualmente válida y quizás más fácil de comprender. Hay personas que atraen la felicidad por su buena disposición, su euforia natural y su inteligencia. Pueden constituir una fuente de placer y usted debería asociarse con ellas para compartir las propiedades que esas personas convocan. Esto vale para algo más que para el buen ánimo y el éxito. Todas las cualidades positivas pueden ser contagiosas. Tyran tenía muchos rasgos extraños e intimidatorios, pero la mayoría de la gente coincidía en que superaba a todos los franceses en afabilidad, encanto aristocrático e ingenio. Tyran provenía de una de las más antiguas familias nobles del país y, a pesar de sus ideas democráticas y de su fe en la República Francesa, conservaba los modales cortesanos. Su contemporáneo Napoleón era, en muchos aspectos, por completo opuesto, un campesino de Córcega, taciturno, poco gentil y hasta violento. Napoleón no admiraba a nadie tanto como a Tyran. Envidiaba el trato que tenía su ministro con la gente, hacía como su gracia y su habilidad para seducir a las mujeres, y trataba por todos los medios de tenerlo cerca, en la esperanza de absorber la cultura de que él carecía. No cabe duda de que Napoleón fue cambiando a lo largo de su gobierno. Muchas de sus asperezas se suavizaron gracias a su constante asociación con Tyran. Utilice el aspecto positivo de los osmosis emocional y benefíciese con sus ventajas. Si, por ejemplo, usted es avaro y mezquino por naturaleza, nunca llegará más allá de ciertos límites, ya que sólo las almas generosas alcanzan la grandeza. Úntese con los generosos y estos lo contagiarán, abriendo en usted todo lo que podría ser estrecho y limitado. Si usted es taciturno, vuélquese hacia los individuos alegres. Si tiende al aislamiento, oblíguese a hacerse amigo de los gregarios. No se asocie nunca con quienes comparten sus defectos, ya que solo reforzará todo lo que usted lo traba. Relaciónese solo con aquellas personas con las que comparta afinidades positivas. Convierta esa premisa en la regla básica de su vida y se beneficiará más que con cualquier terapia. Invalidación. Esta ley no admite invalidación alguna. Su aplicación es universal. No se gana nada asociándose con quien solo contagia miseria y sus desgracias. En cambio, al acercarse a los afortunados, solo ganará poder y buena suerte. Si ignora esta ley, lo hace bajo su propia responsabilidad.